El día de hoy tenemos una invitada muy especial para este podcast que lo hemos denominado Finanzas Personales versión cuarentena. Ella es Mónica Lenz, es ingeniera de sistemas, es Master Coach de maestrías para el desarrollo de la Católica, es coach ontológica, es PNL Practitioner, es coach profesional y educativa, además que es coach en habilidades financieras y gerenciales y también es life coach. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí, un gusto tenerte. Bueno, gracias Javi por esa presentación. Un placer pues estar aquí contigo y bueno, dispuesta a resolver las dudas que tengas, las preguntas que tengas y de repente dar algunos tips si es que se necesitaran, ¿no? Claro que sí, yo considero que este es uno de los temas más importantes a trabajar, ¿no? En esta época de cuarentena, cuando muchos creemos que a veces es difícil trabajar el tema de finanzas personales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos. Me gustaría hacerte esta primera pregunta. ¿Qué es el coaching y de qué manera nos puede ayudar a trabajar nuestras finanzas personales? A ver, el coaching solo es un proceso creativo y es un proceso de acompañamiento, ¿no? El proceso de acompañamiento se da cuando en realidad el coach acompaña a esa otra persona que busca este proceso y lo lleva hasta un lugar deseado, ¿no? Entonces estamos en un lugar A donde el cliente busca al coach y luego vamos hasta un punto B donde es lo que quiere llegar en realidad el cliente, ¿no? Y es un proceso de acompañamiento, es un proceso reflexivo, ¿no? Y es un proceso creativo en el cual se encuentran diferentes caminos para llegar a ese punto B, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es eso lo que es el coaching. Ok, entonces, ¿cómo el coaching podría ayudarnos a trabajar ya específicamente metiéndonos en el tema de las finanzas personales? ¿Cómo nos apoya? ¿Cómo trabaja en cada individuo? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que toma en cuenta el coaching para poder trabajar en una persona? Ya. Cuando hablamos de finanzas personales, hablamos específicamente de eso, ¿no? Que son personales. Entonces, cada persona es un mundo, cada persona tiene diferentes situaciones, cada persona tiene diferentes necesidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, también hablamos de que estas finanzas, ¿qué es lo que quiere este cliente? ¿A qué es lo que quiere llegar? ¿No? Entonces se trabaja en ese sentido, entendiendo de que el dinero, la energía que pueda tener esta persona o la abundancia que quiera generar, ¿qué es lo que quiere él? ¿No? Porque probablemente yo quiera, no sé, tener una casa en la playa, pero otra persona definitivamente no tiene una aspiración de tener una casa en la playa, digamos, tiene una aspiración de tener una casa en un lugar cálido como Santa Cruz, donde de repente no hay mar, ¿no? Entonces, sí, las finanzas en ese sentido son personales y están dirigidas también a los sueños de cada una de las personas. Cada una de las personas tiene diferentes gustos, tiene diferentes pasiones, entonces todo eso se trata en el coaching financiero. Además de trabajar, sí, de la pasión que tiene la persona, ¿no? Porque va a ser más fácil para una persona llegar a sus metas financieras cuando las cosas que hace en el día a día realmente las hace con pasión, ¿no? Tienen un propósito y también se trabaja esos propósitos en el coaching financiero para poder llegar a estas metas. Sí, obviamente hay un tema de orden, hay un tema de ahorro, hay un tema de gastos poner todos esos números, porque sí hay bastantes números en papel para que las personas sean conscientes de qué es lo que necesitan realmente lograr alcanzar mes a mes, año a año, meta tras meta para ese objetivo financiero. Excelente, Mónica. Me llamó mucho la atención que mencionaste la palabra abundancia y el tema de dinero. Sí. ¿Cuán importante es entender estos dos términos y cómo nos ayuda el entenderlo para poder trabajarlo? Tanto abundancia como dinero. El dinero en realidad es esa energía, es eso que nosotros todos los días estamos transando de alguna manera, ¿no? Y que es importante para la vida de las personas. ¿Por qué es importante? Porque con el dinero puedes hacer muchas cosas, desde comprar lo que hoy día vas a comer hasta el tema de qué sé yo, poder ayudar a las personas, ¿no? Poder generar empresas. Con el dinero realmente haces
todos los días muchas cosas, ¿no? El tema de abundancia va más allá del concepto de dinero, que podría ser esta energía que todos los días estamos de alguna manera transando, ¿no? El tema de energía, o digo de abundancia, va más allá del dinero en todos los aspectos, ¿no? La abundancia va muy guiada o muy de la mano con el agradecimiento y también con el día a día, con el merecimiento, que son conceptos que muchas veces no los tenemos claros, ¿no? Y la abundancia es todo realmente, todo lo que tú tienes a tu alcance, los amigos, son todos esos recursos que no necesariamente son dinero, ¿no? Las relaciones sociales, los estudios que hayas tenido, las oportunidades que tienes, es otro concepto mucho más amplio que solo el dinero. Ok, excelente, perfecto. Nos hablaste también del término ahorro. ¿Qué tan importante es? Y no sé si nos podrías ya desde tu experiencia trabajando con personas, darnos tal vez algunos tips de cómo podemos trabajar el tema de ahorro, ¿no? Porque para mucha gente a veces es muy complejo ahorrar. ¿Qué tan importante es ahorrar? Y cómo de pronto podríamos empezar para generar ese hábito de tal forma que a largo plazo pues tengamos ya un hábito muy saludable de ahorro, porque sí sabemos que es importante, sin embargo, el cómo empezar, cómo trabajarlo, a veces es muy complejo si no tenemos herramientas o tips. Exacto. A ver, ¿qué es lo primero que tienes, qué hábitos tienes que tú crear cuando tú recibes un ingreso, ¿no? A mí me hicieron un ejercicio que realmente a mí me impactó la vida cuando estaba haciendo la certificación, y era que me dijeron que ponga en un papel, y les digo lo mismo a la gente que está del otro lado, me dijeron ya, ok, todos pongan si tienen un ingreso de tanto, ¿qué es lo que van pagando? ¿No? De repente primero pagas los alimentos, luego si arriendas un lugar, el arriendo, si está con el banco, la hipoteca, ¿qué es lo que pagas? ¿No? Y no te olvides los extras, ¿no? Si es que sales a tomar cafés, bueno, ahora por cuarentena no se puede hacer eso, si te compras ropa, ¿cuánto realmente es cuáles son tus gastos? ¿No? Lo que me pareció importante en ese momento es que, bueno, yo hice toda mi lista, ¿no? Y me dieron un fajo de billetes, ¿no? Y muchas de las personas que estaban ahí se pusieron como, ay, yo soy la del Pasanacu, yo soy la persona del banco que debiera cobrar la hipoteca, las pensiones de los chicos, la comida, las salidas. Había un montón de gente que tenían los nombres de los gastos que yo había colocado en mi hoja, ¿no? Y yo tenía ese fajo de dinero, ¿no? Entonces yo estaba con el fajo de dinero y de repente la gente empezaba y venía y decía ya, no, yo soy la de la casa, la del auto, la gasolina, el colegio, los chicos, la ropa, y de repente me había quedado creo que con $1 en la mano, y alguien, el que hacía la práctica le dijo, realmente no te estás olvidando de ningún gasto, ¿no? Y alguien muy vivo agarró y dijo, ¿te acuerdas que me compraste el anterior mes esto y todavía me debes, ¿no? Y me quitaron hasta el último $1 que yo tenía en la mano, ¿no? Y realmente me quedé así, dije, wow, o sea, realmente por eso se me va la plata, ¿no? O sea, tengo muchos gastos, ¿no? Pero aquí va el tip. Cuando recibas tu ingreso, págate primero a ti. Págate primero a ti en una cuenta, aparte ese dinero en una cuenta. Realmente el consejo es que sea una cuenta, no que lo guardes debajo del colchón, en una cuenta donde es tu pago, es para ti, saca un porcentaje. El consejo es que saques el 10% y primero, antes de pagar al banco, antes de pagar a ciertas cosas, te pagues a ti ese 10% y que empieces a adquirir ese hábito. No puedes el 10%, el 1%. Pero que sea un porcentaje, que sea sagrado y que te digas a ti mismo que te estás pagando, ¿no? Y lo coloques ahí, ¿no? Y luego la gente también, a ver, el tema del ahorro también tiene que tener un propósito, ¿no? Porque si vas a ahorrar por ahorrar, va a llegar mañana, qué sé yo, alguien y te va a decir, mira, te cuento que ha salido el nuevo Nintendo 10,
no sé. Y tú tienes ese excedente, pero ese ahorro, como no tiene un propósito, para ti te va a ser fácil tomarlo, agarrarlo y darlo a este lugar, ¿no? O sea, también ponle un propósito, ¿no? Que ese que te estás pagando, un para qué es, que tenga un tiempo limitado en el cual no lo vas a tocar, ¿no? Entonces eso también es importante al momento de hacer los ahorros. Ok, entonces nos estás diciendo que el tema de que una persona tenga sus ahorros, cuando tiene un propósito, nosotros somos capaces en sí de mantenerlo por un lapso de tiempo. Eso es muy entendible. Muchas gracias, Mónica, por ese tip. Ahora sí, vámonos entrando al tema de la cuarentena. ¿Cómo podemos trabajar nosotros nuestras finanzas personales ya desde un punto de vista mucho más general en este tiempo de cuarentena, ¿no? Si bien vemos que ya dentro de poco vamos a empezar a salir, sin embargo, ¿cómo podemos afrontarlo ahora que estamos en cuarentena? Y después te voy a hacer otra pregunta para saber cómo podríamos afrontarlo ya saliendo de la cuarentena, ¿ok? Entonces veamos eso, ¿cómo podemos afrontarlo ahora estando en cuarentena? Ya, bueno, ahora estando en cuarentena, si es que tú estás trabajando, estás haciendo teletrabajo, estás en una buena posición, ¿no? Debido a que tú todavía estás recibiendo unos ingresos, ¿no? Y lo otro que es importante recalcar es que hay menos gastos, ¿no? Tienes menos gastos de transporte, tienes menos gastos de antojitos que podías tener, que son los gastos hormiga. Tienes un montón de cosas en las que realmente el día de hoy tú podrías ahorrar, ¿no? Entonces, mantén el hábito del ahorro, y el ahorro tampoco va ahí, ya que en el sentido de abundancia, no solamente va a ese tema del dinero como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado al principio de la cuarentena? Mucha gente ha empezado a estocarse de alimentos, ¿no? Dijeron, no, es mejor no salir y compramos con la emoción, ¿no? Entonces, hemos comprado con emociones. ¿Y qué es lo que nos ha pasado, no? Puede ser que hayas comprado demasiada fruta, que hayas comprado demasiada carne y que realmente en el refrigerador no cabía, ¿no? Entonces, ok, ya has hecho esta compra, tienes que ser muy inteligente en aprender también a cuidar estos recursos que tienes, ¿no? Y estos recursos también van de la mano en que, ok, voy a tener que congelar las frutas, tratar realmente de no desperdiciar ninguno de estos recursos que tienes ahora, que obviamente los has comprado con tu dinero, ¿no? Eso es importante. Y el segundo es que los negocios, han ido cambiando. Eso es de repente para la gente que tiene como les decía, la fortuna en este momento de tener un trabajo y que están con el teletrabajo, ¿no? Tienen la posibilidad realmente de generar un ahorro porque se gasta menos. Entonces, y otro recurso súper importante que apareció en la cuarentena es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Porque si el tiempo es oro, ahora tienes tiempo que estás ahorrando de las idas y venidas a la oficina. No sé si estás gastando tu tiempo en dormir más, porque como ya no tienes que ir a trabajar, entonces estás durmiendo más. Entonces también es importante todos esos recursos administrarlos de manera de que en un futuro sean beneficiosos para ti, ¿no? Entonces sí es tomar conciencia realmente de todos los recursos que tenemos, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo son las emociones que te está trayendo el dinero, ¿no? Es manejar mucho ese tema de la emocionalidad que te trae ahora en cuarentena el tener ese dinero, ¿no? O no tenerlo. Entonces hay que trabajar realmente con cada persona las diferentes emociones que les puede estar trayendo. Eso por el lado de la gente que tiene un trabajo. La gente que realmente se ha visto perjudicada, posiblemente no tenga un ahorro, ¿no? Y que tenga algunas reservas. Y ahí sí tiene que ser financieramente inteligente y emocionalmente inteligente en saberlas manejar, y ahí empiezan los procesos creativos. En la crisis es donde empiezan los procesos creativos. Por eso que la gente, cuando muchas veces va a un coach, es porque no encuentra el camino,
no sabe cómo, ¿no? Entonces se encuentran también ellos mismos en procesos reflexivos y en procesos creativos para salir de este proceso de cuarentena lo mejor parados posibles, ¿no? Entonces ahí, si no tienes recursos económicos, tienes que tener otro tipo de recursos. Por ejemplo, los recursos de capital humano, ¿no? Y tienes que hacer un inventario de familia, de amigos, de compañeros, de alianzas. Si estás en una situación muy crítica, vas a tener que pedir prestado. O sea, si realmente tienes para esta semana, vas a tener que pedir prestado. Una entidad financiera posiblemente no sea la mejor opción en esta época. Sin embargo, tienes que darte cuenta de que tienes otros recursos que pueden ser estos amigos, estas relaciones que tienes que te pueden ayudar, y siempre hacer un presupuesto. O sea, el presupuesto es la base de todo, y la gente hace mal los presupuestos. O sea, la gente dice, ya no, este mes voy a gastar 1,000 en extras, y al final gasta 2,000. Lo general es que si tú dices que vas a gastar 1,000, hay una tendencia a que tú sobrepases un 50% de esos 1,000, lo vas a gastar 1,500. ¿Por qué? Porque realmente no has puesto en una hoja de papel un mes anterior en qué estás gastando, ¿no? Tú dices 1,000 y puede que a la quincena ya te hayas gastado los 1,000 y ni siquiera sabes exactamente dónde se ha ido ese dinero. Hacer un presupuesto realmente es agarrar el lápiz, papel. Vas a tener unos extras, ¿no? Pero realmente esos 1,000, esos presupuestos de 1,000 que vas a gastar en ti, tienes que también tener un control, ¿no? A eso me voy, Jar. Ok, excelente, Moni, muchas gracias. Realmente nos aclaró muchas dudas. Bueno, hay un término que mencionaste, gastos hormiga. ¿Qué tan dañinos son los gastos hormiga y por qué debemos evitarlos? ¿Y qué es un gasto hormiga para la gente que no sabe qué es un gasto hormiga? Un gasto hormiga es esos ciertos lujos que podrías decirte que te das, o ciertos gastos que piensas que no te hacen daño, que piensas que realmente no van a afectar tu economía, pero el tema es nuevamente números, ¿no? Si tú te ibas antes de la cuarentena, te estoy hablando, y luego voy a hablar en cuarentena. Si tú te ibas antes de la cuarentena y todos los días te tomabas un cafecito de 16 bolivianos, que voy a hablar del más económico, en un vainilla o no sé, en otras cafeterías de acá de La Paz, entonces es 16 bolivianos, multiplícalos por 5, ¿no? Que son los 5 días que ibas a trabajar, y luego multiplícalos por 20. Y luego multiplícalos por 12. Entonces, es un tema de números. Eso es lo que te has gastado en cafés, podría decirse, ¿no? En el año, ¿no? Entonces, que realmente, ¿no? Esos son tus gastos hormiga. Cuando no sabes, tú piensas que no te hace daño, ¿no? Pero realmente te está haciendo daño. Ahora, en cuarentena, gastos hormiga, va más que todo con el tema de ir a la... Es que ahorita no hay, en esta situación no hay muchos gastos hormiga, ¿no? Sin embargo, sí tienes que cuidar qué estás comprando para la casa. Ahorita tu entorno es donde estás, ¿no? Y fíjate si estás comprando de más cosas, si las estás echando a perder y cómo estás administrando el tema de lo que estás comprando, ¿no? Y si realmente es necesario, ¿no? Entonces, mucha gente, como te decía al principio de la cuarentena, compró un montón de fruta, ¿no? Y la fruta no empezó a podrirse luego de la primera semana porque era demasiado y porque ya no tenían el refrigerador para poder colocarlo. Entonces, realmente tienes que ser creativo. Si tienes mandarinas, pues vas a tener que pelar las mandarinas, de repente en los gajitos, ponerlos en los tuppers. Vas a tener que llevarte un tiempo extra para poder cuidarlos y grabarlos, ¿no? Entonces está en ese sentido. Súper, excelente. Ahora sí quedó muy, muy claro. Gracias, Moni. ¿Cuál es la diferencia entre comprar desde la emoción y comprar con la emoción? A ver. Es que el desde y el cómo hay un tema, ¿no? Podemos comprar desde la emoción
cuando realmente algo, cuando estamos en un estado que es más largo que con la emoción, ¿ya? El desde es porque quieres, no sé, tienes una relación y por estas situaciones han terminado, y es algo más duradero, ¿no? Entonces, ahí compras para llenar ciertas cosas, ¿no? Y con la emoción es porque algo te ha emocionado, no, sí, esto, pero realmente no te paras a respirar, no te pones a analizar qué es lo que estás sintiendo y para qué lo estás sintiendo, ¿no? Y otro tip ahí realmente es, si estás con emociones, cuando vayas a comprar, pregúntate, o sea, el tema es de realmente tomar un respiro y decir, ok, yo puedo vivir sin este objeto que quiero comprarme los siguientes 3 meses. No, ponte es un zapato y tú tienes 20 zapatos en tu ropero. Y dices, ok, a ver, yo puedo vivir realmente 3 meses sin este zapato. ¿Es realmente necesario? Es hacerse las preguntas para bajar la emoción. ¡Ting! Bajas la emoción y recién puedes hacer esa adquisición de este objeto que quieras, ¿no? Pasado los 3 meses posiblemente hasta ese zapato haya pasado de moda, o porque realmente en ese momento era de un lo quiero porque pucha se ve lindo, ¿no? Y es importante el momento, las preguntas al momento de hacer estas compras. Es cierto, este tema de comprar con emoción y desde la emoción hay que tomarlo muy en cuenta porque a veces ahí es donde se genera la mayoría de nuestros gastos. Bueno, ahora vamos a ver el otro tema. ¿Qué pasa ahora que ya vemos pues la luz al final del túnel, por así decirlo? Que ya vamos saliendo de esta etapa de cuarentena y en muchos países ya se está retirando como tal la cuarentena. De pronto, ¿qué estrategias podríamos tomar o qué cosas podríamos tomar en cuenta de pronto para afrontar mucho mejor esta salida o de pronto incluso aprovechar esta salida de la cuarentena? ¿Ok? Ya, y Javi, cuando me preguntas esto, me vas del tema financiero también, me imagino. Exacto. Ya. Bueno, realmente la vida luego de la cuarentena, al igual que la vida cuando estábamos en cuarentena, nos está poniendo un tema de incertidumbre, ¿no? No sabíamos cómo íbamos a trabajar, no sabíamos qué iba a pasar cuando entramos, ya estamos más de 40 días y todos nos hemos acomodado, si te das cuenta, o sea, la mayor parte de la gente de alguna manera se ha acomodado al nuevo formato de vivir. Y ahora que vas a salir de la cuarentena, pues bueno, primero es tratar de entrar a la normalidad de manera cuidadosa, ¿no? Nuevamente, los que tienen oficinas, pues van a tener que ser mucho más cuidadosos en el tema de lo que es la seguridad, y ahí sí yo creería que van a tener que realizar realmente un gasto en insumos de bioseguridad, ¿no? Si es que las oficinas no se las proveen o son muy básicas, si tú quieres realmente cuidarte vas a tener que cambiar inclusive tu vestimenta, ¿no? Entonces realmente hasta en eso vas a tener un tema de ahorro por cierto tiempo, porque realmente necesitas cuidarte, entonces tu ropa tiene que ser pues te tiene que proteger de alguna manera, ¿no? Y en el tema de finanzas, a ver, yo siento que es una gran oportunidad, ¿no? Las crisis son esos momentos creativos, ¿no? Entonces, si realmente estás muy, muy abajo, lo único que te va a quedar es salir. Y va a salir ahí el genio creativo de todas las personas para generar dinero, para generar nuevas formas de ganarse el dinero. De hecho, como tampoco va a ser una salida, así que todos podemos salir, pues el tema del teletrabajo, el tema de las opciones de internet, los negocios online, aprender, si tú tienes algo que enseñar, realmente vas a tener que aprender a manejar la computadora, diferentes software para poder llegar a estas personas o aliarte con alguien para que te pueda llevar este producto online. Y la vida realmente de alguna manera va a cambiar, ¿no?
porque no podemos volver a la vida del todo normal. Y enfrentarlo va a ser con ese genio creativo y financiero que todos tenemos. Siempre cuidarnos, siempre realizar la generación de activos, ¿no? O sea, yo creo que ahora lo primordial es generar esos activos que no necesiten tu presencia, ¿no? Y que realmente son aquellos que te ponen dinero en el bolsillo. ¿Y cómo los vas a trabajar? ¿O cómo los vas a trabajar desde casa? ¿Qué vas a hacer tú desde tu casa para poderlos mover, ¿no? O sea, y realmente yo siento que el boliviano, por toda su estructura, es gente emprendedora, ¿no? Yo veía que en los mercados hay gente que por un boliviano te está desinfectando. Entonces, si realmente estás en temas de crisis, pues tu genio creativo, no te puedes morir de hambre. Y si tienes a alguien a tu alrededor que son de repente tu motor, ese por qué vas a generar dinero, es eso que te va a llevar a generar este tipo de ideas, y es con creatividad. Hay incertidumbre, pero tenemos que salir con creatividad, y yo siento que la gente sí va a salir muy creativa. Tú vas a ver las primeras semanas muchos productos en la calle o muchas ideas que han salido directamente de este proceso de cuarentena que hemos tenido todos. Cierto, Moni, tienes mucha razón. Esto me hace recuerdo a ese carnaval donde una señora salió y empezó a vender, un poquito saliendo del tema de cuarentena, empezó a vender lo que era para el tema del chaki, ¿no es cierto? Para aquellas personas que habían bebido día antes, y lo empezó a vender dentro de las mismas entradas. Y sí, sale ese genio creativo. Ahora, vámonos un poquito más a fondo, y tal vez hay gente que dice, ok, tal vez por esta época de cuarentena estoy bloqueado, no puedo sacar ese genio creativo, no encuentro ideas. Y ahí van 3 preguntas que me gustaría trabajarlas. La primera, ¿cómo conectamos con ese genio creativo? La segunda, ¿cómo encontramos si es que no logro conectar? Y la tercera, ¿cómo puedo trabajar y de pronto estimular para ser más creativo todavía? Ya, la primera es el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo conectamos con ese genio creativo? En realidad está en las preguntas que te haces y en la forma en que te hablas. Realmente todo el tiempo nos estamos hablando, y ese cómo va a ser haciéndote las preguntas creativas, ¿no? Ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer de aquí en adelante? Hacer un inventario nuevamente a nivel financiero de esos recursos que no necesariamente tiene que ser dinero. Te decía que también tienes el tema de los contactos, ¿no? Quizás solo no lo vas a poder hacer, ok, pero ¿qué tienes a tu alrededor? ¿Qué personas conoces? El segundo inventario que tienes que hacer, ok, es el tema de conocimiento, ¿no? ¿Qué conocimientos yo he adquirido hasta esta fecha? Ponte que tengo 25 años, ya salí profesional, ya he hecho un diplomado, si tengo 35 he hecho un diplomado, he hecho una maestría, también me he especializado en esto porque en mi trabajo la mayor parte del tiempo hago esto. No tengo un título, pero realmente soy un experto en esto. Y no saques nada de tu inventario, nada. Si sabes hacer tortas, ponlas. Todo ese genio creativo realmente va a salir también cuando hagas tu inventario, ¿no? De las cosas, de las personas en las que tienes y puedes apoyarte. Y el otro lado es el tema... hablaba de las personas y de todos esos conocimientos, ¿no? Y ver la manera y ahí ya cuando lo tengas visualizado vas a decir, ok, yo puedo ir por este lado. Sin embargo, si no lo pones en papel, vas a seguir pensando, ¿y ahora qué hago? Pucha, no sé, y esto, no sé. Cuando tengas ese inventario va a ser mejor macharlo y poder salir adelante. La segunda, Javi, ¿me puedes repetir? Bueno, creo que nos respondiste la primera y la segunda, porque el cómo encontrar a tu genio creativo prácticamente es, ok, haz un inventario y ahí vas a encontrar, ¿no es cierto? Ahí está, sí. Y de hecho está dentro de cada uno de nosotros, y las preguntas que te haces te permiten encontrar ese genio creativo. Entonces directamente vámonos con la tercera, que es, una vez que yo lo he encontrado y he conectado con ese genio creativo, ¿cómo empiezo a estimularlo? ¿Cómo empiezo a trabajarlo? O sea, ¿cómo puedo aumentar y desarrollar o crecer ese genio creativo? Ya, ¿cómo lo puedes desarrollar? En realidad es dar los pasos. O sea, si tú no das un paso, tú no vas a aprender absolutamente nada.
¿no? Vamos a partir de un presupuesto que el anterior presupuesto, el anterior inventario, es también un presupuesto de la PNL, que toda la gente en la circunstancia en la que se encuentre tiene realmente los recursos necesarios para poder salir adelante, ¿no? Y luego la imaginación y la acción, ¿no? La imaginación es mucho más fuerte que el conocimiento. Mucho más fuerte que el conocimiento. Y si tú te pones y te instalas eso en tu cabeza y dices, ok, cierto, la imaginación es mucho más fuerte que el conocimiento, pues vas a empezar primero a trabajar. Ok, tengo este inventario, puedo ir por acá. Haz una elaboración de planes, un plan de acción, en el cual tú digas, ok, si yo sé hacer tortas y no puedo salir por esta cuarentena porque, qué sé yo, me voy a imaginar un caso, no puedo salir de la casa y realmente hacer otra cosa porque la empleada todavía no puede venir, ¿no? Todavía, qué sé yo, no se ha abierto el tema de las movilidades, que es un tema ahorita, cómo vamos a volver en ese sentido a la normalidad. Entonces, lo que voy a hacer es hacer tortas. Voy a hacer tortas y ¿dónde las voy a vender? En mis recursos he encontrado que yo estoy en un grupo de WhatsApp del bar, porque ese es el ambiente en el que te puedes mover. O vas a encontrar a alguien en el barrio que de repente es una amistad muy conocida o es la presidenta del vecindario. Tienes que realmente ver por eso tienes que tener tus recursos y van a salir más recursos todavía. Vas a hacer tortas. Y el primer paso es, haces una torta y la vendes, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, ¿no? No puedes decir, no, he fracasado. Esto es un fracaso. Realmente tienes que mentalizarte en el proceso creativo que esto de alguna manera ha sido una enseñanza, no un fracaso. No he recibido tanta aceptación por esta torta. Ok, proceso creativo. ¿Cómo puedo con esta misma idea seguir yendo hacia adelante? De repente preguntar qué es lo que no les ha gustado, qué es lo que esperaban, cómo hubiesen querido que sea el producto final. Perder ese miedo, ¿no? Una frase que me gusta es que realmente detrás de ese miedo, si hay miedo, es porque detrás de ese miedo realmente hay magia, ¿no? Vas hacia ese lado, pasas ese miedo de preguntar qué es lo que realmente, y sigues avanzando, vas aprendiendo, y es tomar acciones, realmente tomar acciones y no desecharlas, entender que es un proceso de crecimiento, y que tienes que seguir adelante superando esos miedos. Si hay un miedo, te pongo, en vez de que te coloques tieso, te propongo realmente que sientas que detrás de ese miedo, y cuando superes ese miedo, ahí está la magia, ¿no? Es ese conocer que vas a encontrar. Super, Moni. No sé si nos podrías de pronto regalar 1 o 2 tips para poder salir de esa zona de confort, afrontar esos miedos y poner, pues, ya no solamente dejarlo en la creatividad, ¿no es cierto? Sino ponerlo ya en un mundo real y empezar a aplicarlo. Porque muchas veces nos cuesta salir de esa zona de confort por el tema del miedo, el que dirán, ¿no? De pronto, no, voy a pedir una ayuda a tal persona, pero sé que está dentro de mis recursos, y a veces tenemos ese miedo a dar ese primer paso. De pronto nos puedes regalar uno o 2 tips para poder salir de esta zona de confort y avanzar, pese a tener ese miedo. Claro. Lo primero es que tomes conciencia de que quieres salir de este tema de confort, ¿no? Si no quieres salir, realmente no vas a hacer nada. Entonces, pregúntate, ¿quiero salir de esta zona de confort? ¿Quiero mejorar? ¿Quiero agrandar mi espacio? Si la respuesta es sí, el primer consejo es que hagas acciones SMART, ¿no? Que las pongas, que sean medibles, que tengan un tiempo, que sean realistas. Por ejemplo, voy a hacer una torta, es lo que decía, para el día de mañana, ¿no? Y va a estar lista a las 4 de la tarde para colocarse en venta y poderla mostrar. Ahí, por ejemplo, tú ya tienes el tema de dónde se está... todos los pasos, ¿no? O sea, tienes la torta, tienes el cuándo y tienes el qué vas a hacer con esa torta, y es realista, ¿no? No te está saliendo de ese marco. Eso por un lado.
Y lo segundo es que si tienes miedo, una técnica súper linda que a mí me gustó, lo vi en una película y luego lo puse en práctica cuando tenía que hacer unas llamadas, tengo que hacer esta acción, ponte que tienes que hacer esta llamada para pedirle a esta vecina que te ayude a vender pero te da miedo, ¿no? Ay, ¿qué va a decir? ¿Que por qué estoy haciendo torta? No. Tomas la decisión y dices a la cuenta de 5, 1, 2, 3, 4, 5 y haces la llamada. No le des tiempo al cerebro de estar procesando ese miedo. Ay, no, que qué va a decir, que no sé qué, no. Ya tienes que hacer la llamada 1, 2, 3, 4. Es más, reducirlo a 4. Realmente no necesitas que sea más tiempo. Reducirlo y haz la llamada. Ya va a ir saliendo la primera vez que lo hagas, la segunda vez que lo hagas, y el tema es la acción. Realmente para superar el miedo es la acción. Si tú no haces esa acción, no vas a superar el miedo, no vas a saber qué es lo que hay detrás del otro lado realmente del otro lado del miedo, ¿no? No le des tiempo a tu cerebro o a tu inconsciente a decirte cosas que no quieres escuchar, como ¿y qué va a decir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a contestar? Porque estás procesando tanto la información que luego también en PNL decimos que hay un bug mental, ¿no? O sea, la profecía autocumplida, ¿no? Porque lo has profesado tanto que de repente has atraído eso que estabas teniendo miedo. Entonces no le des tiempo de generar inclusive una profecía sobre aquello que estás deseando, ¿no? Entonces haz la acción, cuanto más rápida sea la acción, cuanto no te des plazos muy largos. Si es algo que puedes hacerlo rápido, no digas, ya, hago la torta y la llamo a las 3 de la tarde y la torta estaba a las 2. No, terminas la torta y haces la llamada. Las acciones tienen que ser muy pegadas para que no te dé ese tiempo de miedo. No proceses tanto esos pensamientos de miedo, es realmente la acción, y 1, 2, 3, 4 haces la llamada. Y lo que tengas que hacer. Correcto. Esa es una de las bases del coaching, ¿no es cierto? De pasar ya no solamente de la planificación o de la imaginación, sino que realmente se convierta en acción. Y sí, esta técnica del anticípate al miedo es una técnica que sí la conocía. De hecho es anticiparte y no pensar, no razonarlo, no dejar que pase a crearse pues un pensamiento ya muy excesivo que te pueda generar estrés, porque hay que recordar también que nos genera una respuesta neuroquímica, ¿no? Nuestros mismos pensamientos. Bueno, pasando a una última pregunta ya para ir terminando, Moni, me gustaría, y bueno, para terminar, me gustaría que tú puedas hacerme una pregunta que te gustaría hacer o que te pueda ayudar de pronto en algo. Yo hacerte una pregunta para que me ayudes en algo. Correcto. Ya. Perfecto. A ver, Javi, para este tema de cuarentena también. Ya. Javi, ¿cómo tú crees que la gente puede manejar, ya que se está acercando el tema de la salida? Muchas personas también han tomado la casa como su zona de confort. No son todas, ¿no? Pero la casa se ha vuelto su nueva zona de confort. ¿Cómo crees o qué herramientas nos aconsejas para manejar este tema de incertidumbre y nuevamente volver a esa zona de confort que ahora va a tener que ser la calle, buscar trabajo, la gente que no tiene trabajo, cómo podemos afrontar estos temas de incertidumbre? ¿Con qué herramienta tú nos podrías ayudar para ampliar esta zona de confort nuevamente? Muy buena pregunta. A ver, primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros estábamos ya acostumbrados a trabajar en la calle, a salir, a estar ahí, ¿no es cierto? Lo único que está cambiando al salir de esta cuarentena es el tema del bichito, ¿ya? Y este bichito que de pronto es el miedo a me puedo contagiar, ¿qué va a pasar con esto? Entonces hay que gestionar muy bien todos los insights, todas las ideas, todos los ítems que permites que entre a tu mente. Ya, veo gente que está totalmente llena de noticias, ¿no es cierto? En la mañana despierta, pone la tele, directamente noticias. Se mete a Facebook, busca COVID. Se mete a Facebook en la tarde o se mete a YouTube, empieza a buscar si hay la cura, si no hay la cura, qué pasa, cuáles son... y todo el día bombardeado con información sobre la enfermedad. Obviamente esto a la larga, o sea, ya para salir de la cuarentena, te va a generar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque tú mismo te has programado y al momento de adquirir esa información, incluso tu mente a nivel inconsciente empieza a imaginar el contexto donde tú posiblemente te vayas a contagiar.
Y esto es lo que tú decías, ¿no es cierto? Profecía autocumplida, o sea, si ya lo tienes inconscientemente, de pronto incluso tú vas a empezar a sentir algunos síntomas y ahí es donde nosotros empezamos a psicosomatizar. Y ahí es cuando te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler la garganta, empiezas a sentir que tienes fiebre y demás. Sin embargo, todo está prácticamente en tu mente. Es cierto, te puedes contagiar, sin embargo, como ya tienes la información, la idea es que ahora que estamos entrando en esta transición para volver allá a la normalidad, entre comillas, pues deja de bombardear a tu cerebro con información sobre el tema de COVID, ¿ya? Eso es muy importante, dejar de bombardear a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque la información ya la tenemos, ya no hay nada más. Y si hubiera algo realmente importante que nosotros tenemos que saber sobre este tema, pues prácticamente nos los vamos a enterar, porque alguien te lo va a decir, algún compañero te lo va a decir. Entonces ya no hay necesidad de que tú busques, o sea, deja de buscar ese tipo de información, sino permite que la información simplemente llegue. Y obviamente va a llegar, y tú la puedes verificar en ese momento si es que realmente es muy importante. Eso va a permitir que al momento de volver ya a esta normalidad, a volver a salir y salir de esta cuarentena, pues prácticamente nosotros nos sintamos mucho más tranquilos. Evitar la ansiedad sobre todo. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos empezar a psicosomatizar. Y ahí es donde la gente va a empezar pues a sentirse muy incómoda en la calle. ¿Okay? Entonces yo creo que el punto fundamental es deja de meterte tanta basura en tu cerebro, porque eso es lo único que te va a generar ansiedad, vas a psicosomatizar, vas a creer que te has enfermado, te vas a hacer un test que de pronto es muy invasivo, el test del COVID es muy invasivo realmente y es muy incómodo. Entonces evítate esas cosas por el tema de estar psicosomatizando, no deja de meterte tanta cosa. Empieza a aprovechar, empieza a adquirir más conocimientos, más recursos, y de pronto también esto va enlazado al tema de finanzas. Por eso es que este es el primer tema que tocamos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dejar todo eso de lado, entonces obviamente vas a tener más recursos para afrontar al salir de la cuarentena y que tus finanzas personales, tu economía pueda mejorar. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias, Javi. Gracias, excelente. Gracias. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría que puedas dejar tus redes sociales, números de contacto, lo puedas mencionar, igual después lo vamos a colocar en pie de pantalla. Ya, a ver, en redes sociales en realidad me pueden encontrar como Hey Coaching. Ahí tenemos un espacio que es específicamente de coaching y ahí se escribe HEI latina Coaching y lo pueden buscar así. Y mi número de celular es el 6050-1814. Entonces ahí los que quieran de repente trabajar con eso, ese es mi número de teléfono. Y Javi, no sé por qué he movido la... Sí, no te preocupes. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y bueno, espero tenerte invitada ya en otra oportunidad y tocando otro tema que también te apasione, te interese, te sea muy, yo que sé, que conecte bastante contigo porque realmente lo puedas transmitir a la gente. Listo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Javi. Gracias a todos. ¿Listo? Listo. Súper. Mi nombre es Javier Urquidi, soy hipnotista. Lo que vamos a estar viendo en el programa y en este ciclo de programas es cómo ustedes pueden mejorar y trabajar el tema del desarrollo personal. Así también no se olviden dejarnos sus sugerencias o algunas preguntas que les vamos a estar respondiendo. No se olviden de ver el programa cada miércoles a las 2 p.m. A través de Tape Digital, XYZ.XYZ. Nos pueden buscar también en YouTube como Tape Digital o en Facebook, Instagram o Twitter como Tape Digital Bo. Todo seguido, todo continuo. También pueden buscarme en mis redes personales como Javier Urquidi, _hipnotista, o ya sea en Twitter, Facebook, YouTube o Instagram, y pueden hacer a través de ahí las preguntas para que les podamos ir respondiendo en los próximos programas, y también las sugerencias de a quién les gustaría tener, a quién les gustaría que podamos entrevistar y qué temas les gustaría tocar en este ciclo de programas. Entonces me despido, les deseo un muy bonito día.